el derecho al desarrollo de los pueblos. Y si vamos a hablar de los derechos humanos, bueno, vamos a hablar con sinceridad. Es un debate al que nosotros estamos en primera fila para acudir a ese debate. Hemos propuesto acá, en la Declaración sobre los Derechos Humanos, que se acepte el acceso gratuito a la educación como un derecho humano fundamental, el derecho gratuito a la salud como un derecho humano fundamental, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la libertad de expresión de los pueblos, no de las corporaciones de la comunicación. Vamos a hablar de derechos humanos, los derechos humanos reales y verdaderos de nuestros pueblos. ¿Estamos dispuestos a dar ese debate? Bueno, nosotros estamos aquí dispuestos con sinceridad y franqueza a darlo. Yo me voy a permitir, tengo que responderle, presidente Macri, porque usted se refirió a Venezuela. Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo le voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Bazucas fueron usados en las supuestas manifestaciones durante el año 2014 en Venezuela. No sé si habían visto estas imágenes. Usaron bazucas. Esta foto no la tomó el gobierno, la tomó la agencia internacional AFP. Fueron las manifestaciones pacíficas, las protestas pacíficas durante el año 2014. Para los que no lo habían visto. Incendiaron el Ministerio Público. Incendiaron servicios públicos esenciales. Tuvimos que evacuar una institución de educación para niños entre 2 y 5 años asfixiados, porque fueron incendiados. Incendiados camiones de basura, de comida. Servicios públicos esenciales atentaron contra el acceso de los y las venezolanas al servicio de alimentación, al servicio de educación. 19 universidades fueron incendiadas en las manifestaciones pacíficas. Y bueno, en Venezuela existen poderes públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetamos los principios que fundamentan el derecho internacional público, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados. Y ante esta situación actuó el Poder Judicial. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Lo comprendo. No es la primera vez. Sabemos que también en su ejercicio usted ha vetado leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas. Lo entiendo. Recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Eve de Bonafini, muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente, muy noble su causa, y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos de forma franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. Tenemos que hacerlo con sinceridad. No podemos hablar de derechos humanos para defender a los violentos causantes de acciones de naturaleza terrorista y para penalizar o criminalizar las protestas sociales. Entonces sí estamos de acuerdo con los derechos humanos. Y Venezuela es modelo hoy en el mundo. No existe país que tenga programas sociales
como los que hoy tiene Venezuela, por encima de las agresiones mediáticas, financieras, comerciales, económicas en contra de nuestro pueblo. Todos lo saben, lo que ha sido la reducción de precios de las materias primas en el mundo, el petróleo entre ellos. Los factores que hoy inciden sobre el precio del petróleo son distantes a los que incidían en el pasado. Hoy, por cada barril de petróleo que se produce, lo acompañan 16 barriles de petróleo ficticio. Y sabemos que hay una manipulación financiera en la conformación del precio del petróleo para satisfacer intereses geopolíticos. Cada día somos más dependientes en nuestros países de los centros de acumulación de capital, de los centros que son dueños de las tecnologías. Lo vimos recientemente en la COP21. Los países en vía de desarrollo que no hemos sido responsables de la catástrofe climática. También hablábamos de eso y hablaban ustedes, señores presidentes, antes de entrar a esta reunión, de cómo está impactando el cambio climático en nuestros países, que estamos en situación de vulnerabilidad. Y no hemos tenido la mayor responsabilidad en la existencia humana, su condición humana. Y entonces vimos en la COP21 cómo estábamos los países en vía de desarrollo casi que regateando el acceso a las tecnologías verdes. Avanzamos a un acuerdo, pero creo que no fue el acuerdo que se merece la Madre Tierra, querido presidente Evo. Sé que la humanidad hubiese podido hacer más, pero se impone la ideología de un modelo que niega la existencia humana, incluso la existencia y la reconfiguración de este planeta. El llamado que desde Venezuela nosotros hacemos es a los modelos contrapuestos y hacemos un llamado como hermanos a superar nuestras dificultades y a no iniciar un proceso de canibalización política basado en las dificultades económicas. Repensemos nuestro modelo desde el sur, porque bien lo decía nuestro libertador, se nos dominó más por la ignorancia que por la fuerza. Y nosotros hoy estamos llamados por los pueblos del sur a construir un modelo basado en nuestras identidades culturales, políticas, económicas, comerciales. Y ese es el llamado al cual nosotros nos sumamos. Muchísimas gracias, presidente.